Bienvenidos todos. Continuamos en la página 48. Recuerden que estamos viendo los poderes que se van a generar de lo que es la línea jerárquica dentro de la administración pública. La línea jerárquica implica que hay un superior y hay un subalterno. Lo más obvio es cuando hablamos de la figura del presidente de la República respecto a los secretarios. Pero yo les comentaba que también esta línea jerárquica se da entre los secretarios y los subsecretarios, o los subsecretarios y los directores generales. Obviamente también es entre el presidente, secretarios, subsecretarios, directores generales. Es decir, todo va de una forma piramidal, ¿no? El que está en la parte alta y hacia abajo. Bueno, entonces, ya habíamos visto lo que era el poder de decisión y el poder de nombramiento. Hoy damos comienzo con el poder de mando, que está en el 14.6. Y dice la letra lo siguiente: es la facultad para ordenar al inferior en qué sentido debe conducirse en algún asunto, cómo habrá de emitir un acto administrativo. Bueno, ¿cómo debemos entender esto? Y quiero vincularlo con el poder de decisión, que ya vimos en el 14.4. Dijimos que para tomar una manera, un camino, un rumbo a seguir respecto a lo que es la administración pública, el superior jerárquico es quien va a decidir qué hacer. Pero una vez que decide, y por eso es poder de decisión, tiene que dar una instrucción, tiene que dar una orden hacia el inferior jerárquico de en qué sentido se debe realizar precisamente. Y por lo tanto, al dar esta orden, al dar esta instrucción, está mandando, está instruyendo en qué sentido se va a ejecutar alguna acción de la administración pública, algún acto administrativo. Aquí dice, facultad para ordenar al inferior en qué sentido debe conducirse. Pero para poder mandar, para poder dar la instrucción al inferior jerárquico, que es el poder de mando, previamente se da el poder de decisión. Si primero tengo que tener un proceso mental en el cual yo estructuro, comparo las diferentes opciones que tengo para realizar una acción, decido cuál y después mando, ordeno al inferior que lo realice en la forma que yo decidí. Por eso el poder de decisión y el poder de mando están vinculados. Y aquí es la parte importante que debemos entender. Ustedes algún día seguramente trabajarán en la administración pública y serán responsables de la instrucción que dé, pero existe una corresponsabilidad por parte del inferior jerárquico que va a ejecutar. Que sí, siempre el superior jerárquico lleva la mayor responsabilidad, pero eso no quita que el inferior jerárquico sea parte de la ejecución de ese acto administrativo. Por eso, aquí, para muchas personas que trabajan en la administración pública, viene un tema a veces de conciencia, ¿no? Se supone que la administración pública siempre está hecha para el beneficio de la sociedad, para operar en aras del interés público, pero en más de una ocasión se ha demostrado que algunos funcionarios públicos cometen actos delictivos y quien será el responsable, por supuesto, es el titular, ¿no? Quien está dando la instrucción, quien está tomando la decisión y está dando la orden, pero quien la ejecuta también se vuelve corresponsable, porque si sabe que es un delito lo que está cometiendo, entonces se vuelve cómplice de esa acción. De ahí la importancia de saber que cuando uno es subalterno e identifica una acción, pues es difícil, ¿no? Porque seguramente el jefe que está dando la instrucción te puede correr o te puede congelar, por así decirlo, en la administración pública. Pero si tú decides continuar y realizar un acto de este tipo porque le está ordenando el jefe, pues obviamente estás metiéndote en un problema legal que implicaría seguramente pues renunciar, perder un trabajo, pero también es un tema de conciencia, ¿no? Entonces el poder de mando es eso. Ahora, poder de revisión. Se pueden examinar los actos del subalterno a efecto de corregirlos, confirmarlos o cancelarlos. Esta facultad se podrá ejercer en tanto el acto no sea definitivo. Si se estuviera en presencia de un acto cuyo procedimiento de origen y exteriorización ha concluido, el superior podrá revisarlo solo a petición del particular y según establezca la legislación. Bueno, ¿cómo podemos entender el poder de revisión? Y bueno, voy a leer de una vez el siguiente para que lo podamos distinguir. Poder de vigilancia. Esto implica el control mediato o inmediato de la actuación del órgano inferior o del servidor público subalterno, inspeccionar su actuación con el fin de verificar que sea conforme a derecho. Bueno, ¿cómo funciona el poder de revisión? Vamos a suponer
que a ustedes les dan la instrucción, el jefe, de realizar un escrito. Bueno, el poder de revisión sería, como dice acá, se pueden examinar los actos del subalterno a efectos de corregirlos, confirmarlos o cancelarlos. Bueno, si el acto todavía no ha sido emitido, es decir, no ha sido notificado al ciudadano, ustedes pueden recibir lo que es el documento, y como lo van a firmar ustedes, le podrán decir al subalterno, ¿sabes qué? Corrígelo, la redacción tiene que ser distinta, o están mal los artículos que estás colocando, o algo tan simple como está mal la ortografía, confundiste aquí algunas palabras o utilizaste una S donde iba Z, no lo sé, temas de redacción y de ortografía. Ahí estás revisando a tu subalterno y estás pidiendo que lo modifique, que lo corrija. Pero también puede ser para confirmarlo, es decir, te lo pasa a revisión y tú dices, está correcto, lo firmo y se acabó. Es decir, revisé el documento que te instruí a que realizaras, viene bien hecho, lo firmo y lo notifico, ¿no? A lo que sería el ciudadano. Ahí estoy confirmando, es un acto. O cancelarlo, ¿no? Ya lo leí, puede estar bien o puede estar mal, pero simplemente después tomo la decisión de que no se ejecute y por lo tanto cancelo la acción que yo te había ordenado, te había instruido a realizar. Poder de revisiones en base a que yo tengo que estar analizando todo lo que te di a hacer como jefe a un subalterno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como dice aquí en la parte final, esta facultad se podrá ejercer en tanto el acto no sea definitivo, es decir, porque no lo he emitido. Pero ¿qué pasa si ya notifiqué al ciudadano y ya está surtiendo sus efectos el acto administrativo? ¿Por qué? Porque ya lo entregamos. Aquí nos dice lo siguiente: si se estuviera en presencia de un acto cuyo procedimiento de origen y exteriorización ha concluido, el superior podrá revisarlo solo a petición del particular. Es decir, el particular recibe el acto administrativo que vamos a pensar que emitió un subalterno y no le parece, dice, está violentando mis derechos. Entonces, el superior jerárquico solo podrá entrar a revisión de un acto emitido por un inferior a petición del particular, a petición del ciudadano. Si no lo hace, él ya no lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque ya está surtiendo sus efectos. Entonces, repito, antes de que sea definitivo, antes de que sea notificado al ciudadano, el superior puede modificar, puede hasta cancelar o corregir nada más el acto administrativo de un subalterno. Pero una vez que ya fue notificado y está surtiendo efectos, la revisión solo puede ser solicitada por el particular. Es decir, solamente si lo queremos llamar, si se viene a quejar el particular, es que el superior puede entrar a la revisión del acto administrativo de un inferior jerárquico. ¿En qué va a consistir el poder de vigilancia? El poder de vigilancia es precisamente lo que conocemos como auditorías. Es decir, que un superior jerárquico instruye a que se revise todo el actuar de un funcionario o de toda un área que son que dependen de él, para que se revise paso a paso cómo actúan en el día. Por ejemplo, en el caso de las fiscalías, o sea, hay un área de visitaduría en donde llegan periódicamente a ver a los ministerios públicos y van revisando su actuar. El registro que tienen de carpetas de investigación, de cuántas han logrado trascender y cuántas han quedado sin efecto. Es decir, se va analizando el trabajo del inferior jerárquico por parte del superior, pero para efecto de lo que conocemos como auditorías. Ver, analizar cómo va desempeñando su trabajo. En el otro caso, repito, estábamos en presencia de poder incluso cancelar actos administrativos o incluso esperar el reclamo del ciudadano y entrar a lo que sería un análisis que puede modificar, corregir o cancelar un acto administrativo. Aquí estamos en presencia de auditorías que hace el superior hacia los inferiores. Poder disciplinario es la posibilidad de sancionar el incumplimiento o el cumplimiento no satisfactorio de las tareas que el servidor público tiene asignadas. Esas sanciones pueden ser, según la gravedad de la falta, amonestación verbal, privada o pública, amonestación por escrito, suspensión temporal y cese. Bueno, el poder disciplinario es precisamente la posibilidad que tiene
la facultad que tiene el superior de sancionar, de llamar la atención del inferior cuando realiza algo mal. Es decir, nosotros como trabajadores, como subalternos de un jefe, tenemos obligaciones, las que estipula nuestro contrato, y debemos cumplirlas de la forma correcta, es decir, debemos realizarlas. Mientras está en el contrato es nuestra labor, nosotros firmamos ese contrato, nos comprometimos a realizar algo, y en el día a día cualquier trabajador, es lo más normal, puede fallar, puede cometer errores. Y si fallas y cometes errores, lo lógico es que el jefe, el superior jerárquico, te llame la atención. Pero pueden haber diferentes maneras de llamarte la atención, es decir, de aplicar un tema disciplinario en el aspecto laboral. Y aquí nos hablan de diferentes, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la falta, puede ser una amonestación verbal privada o pública. La amonestación verbal privada quizás es la que más se da, ¿no? Cuando el jefe te llama la atención de manera oral, de manera verbal, es decir, no te da nada por escrito y te dice, hiciste mal esto. Ahí pues te llama la atención, te regaña si lo quieres ver así, basándose en que tu trabajo estuvo mal hecho, pero lo está haciendo de manera verbal y en privado, es decir, nadie más se está enterando, solo a ti te está llamando la atención. ¿Es válido? Sí es válido que te llamen la atención, mientras no rebasen ese límite de lo que es la transgresión de los derechos humanos, pues sí, el jefe te puede llamar la atención. Al final de cuentas, en el contrato así está estipulado que tú te comprometes a hacer algo y estás incurriendo en faltas. Entonces la amonestación verbal privada pues es eso, ¿no? Una llamada de atención, regaño, sin que se enteren los demás, pero que el jefe o el superior jerárquico hace respecto al inferior. Pero también esta amonestación verbal puede ser pública. Vamos a pensar que está en una sala de juntas, en una secretaría, en alguna dependencia, y el superior jerárquico le hace un llamado de atención, regaña, frente a todos los demás, a algún servidor público que algo hizo mal. ¿Es válido? También, repito, mientras no se transgreda el tema de los derechos humanos, sí, tú puedes llamarle la atención a alguien que hizo algo mal. Y eso, más que verlo, pero sí lo hemos visto en diferentes partes, que, sobre todo medios de comunicación, columnistas hacen saber que a veces en reuniones de gabinete, un presidente, un gobernador, le llama la atención frente a todos los demás secretarios, a alguien en específico por haber hecho algo malo, ¿no? Entonces ahí estamos en presencia de lo que sería una amonestación verbal pública. Amonestación por escrito. Estas quizá hay que tenerle más respeto, ¿no? Un poquito más miedo, porque ya cuando viene una amonestación por escrito es que la trascendencia es mayor, o en su caso la consecuencia a futuro puede ser más fuerte. La amonestación verbal, al final de cuentas, termina siendo un regaño, una llamada de atención de momento en donde el superior, por supuesto, que está molesto para que te tenga que llamar la atención, molesto con tu actuar, pero si ya viene por escrito, significa que tal vez ya están cansados de las fallas, es decir, ya pasaron de lo verbal a por escrito, para ir dejando asentado un expediente con el cual quizá el día de mañana incluso te tengan que despedir y dejarlo documentado, que has estado fallando. Entonces, ya cuando viene una amonestación por escrito, pues sí, hay que tener tal vez un poquito más respeto, más miedo, porque precisamente se están sentando las bases para que el día de mañana te puedan despedir con todas las de la ley, ¿no? ¿Sí? Estuviste fallando, se estuvo documentando, y si sigues de esa manera, pues te van a tener que despedir. Lo que son las amonestaciones verbales, pues en eso se quedan, ¿no? En puras palabras, sobre todo si son privadas. Ahora, suspensión temporal y cese. Si la falta que se está incumpliendo es mucho más fuerte, puede haber una suspensión temporal, pero no te están despidiendo. Pero lo más grave sería, y esto se da precisamente cuando las faltas ya son muy graves, que el superior jerárquico considera que ya es demasiado grave lo que hizo un subalterno, que tiene que despedirlo. Pensemos, hablando de los niveles más altos, en el sexenio pasado, cuando Enrique Peña Nieto era el presidente de la República, el secretario de Hacienda de aquel entonces, Luis Videgaray, le sugiere, eso nos enteramos todos a través de los medios de comunicación, que este secretario en su momento fue quien le sugirió al presidente traer a Donald Trump como candidato a una invitación a lo que es nuestro país para hablar de diferentes temas. Él no era presidente todavía, era candidato del Partido Republicano. Donald Trump traía precisamente el discurso de la construcción del muro, que lo íbamos a construir los mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces,
Luis Videgaray, que tenía una buena relación con el yerno de Donald Trump, le sugiere al presidente que lo traigan antes de que sea presidente, con la idea de ir pues suavizando el discurso de Donald Trump, y que en caso de que fuera presidente, pues entonces la relación pudiera ser más amistosa, o que Donald Trump identificara en Enrique Peña Nieto un presidente que él, antes de ganar la elección, hablando de Donald Trump, pues ya estaba recibiendo así como que el respaldo del presidente vecino, repito, sin ser presidente de Donald Trump, sino solo un candidato. Y entonces, si después se convertía en presidente, pudiera decir, bueno, este señor me trajo a mí como candidato, entonces pues los voy a tratar mejor, por así decirlo, ¿no? La realidad es que cuando viene Donald Trump a nuestro país, se le da una recepción como si fuera un jefe de Estado prácticamente, sin serlo, era solo un candidato, ¿no? Y cuando viene a nuestro país, se da precisamente un diálogo ante los medios de comunicación, en donde Donald Trump no cambia su discurso, sigue diciendo que se va a construir el muro y que lo vamos a construir nosotros. Entonces, esto fue al presidente entonces, Enrique Peña Nieto, no le salió bien, al contrario, le repercutió, porque los mexicanos dijeron, bueno, ¿para qué lo traes? Lo estás invitando como si fuera un jefe de Estado sin serlo, lo traes acá y todavía nos viene prácticamente a restregar nuevamente lo que anda diciendo, ¿no? O sea, el pueblo mexicano se sintió ofendido por las palabras de Donald Trump frente al presidente en lo que fueron ante los medios de comunicación. Esto le salió muy mal a Enrique Peña Nieto, sus bonos bajaron mucho ante la opinión pública. ¿Qué le quedó? Tuvo que despedir, y estamos hablando aquí del poder disciplinario, tuvo que despedir al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, más allá de que Luis Videgaray era su brazo derecho, no solamente en ese momento, sino desde que fue gobernador del Estado de México y después como presidente de la República, era su brazo derecho, tenía una relación de amistad hasta donde se sabe dentro de lo que es los medios de comunicación, pero la falta era tan grave porque el pueblo de México se sintió ofendido, que el presidente tuvo que despedir a Luis Videgaray, porque aunque fuera su amigo, aunque hubiera sido su brazo derecho en campaña, etcétera, para el pueblo de México había sido algo, una mala estrategia, una mala decisión el haber traído a Donald Trump. Entonces Enrique Peña Nieto tenía que dar una señal de que, bueno, nos equivocamos, tengo que cortar con quien me sugirió traer a Donald Trump, y termina por despedir a Luis Videgaray, lo quita de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, después, cuando sabemos que termina ganando Donald Trump, pues lo coloca en otra área, es decir, pues estuvo sin cargo durante un rato. Lo nombra secretario de Relaciones Exteriores precisamente por el vínculo que tenía con el yerno de Donald Trump, entendiendo que podría tener una mejor relación con el presidente con el presidente de Estados Unidos por este vínculo con el yerno, ¿no? Sin embargo, Luis Videgaray comete un error cuando recién toma el cargo como secretario de Relaciones Exteriores y dice, bueno, yo vengo a aprender de ustedes, es decir, como si no fuera un experto en este tema, y seguramente no lo era porque lo estaba diciendo, pero el presidente decidió que por ese vínculo con el yerno de Donald Trump lo iba a colocar precisamente como secretario de Relaciones Exteriores. Pero en su momento tuvo que despedirlo porque la falta fue grave porque el pueblo de México se sintió ofendido, y entonces el presidente tuvo que cortar por lo más delgado, ¿no? Quitar al secretario que le había sugerido traer a el candidato en ese entonces, Donald Trump. Bueno, entonces eso es el poder disciplinario. El último poder es el poder para resolver conflictos de competencia. Cuando respecto a cierto asunto existe duda para determinar cuál es el órgano o qué funcionario es el legitimado para atenderlo y resolverlo, el superior jerárquico está investido de facultad o poder para decidir a cuál de ellos le corresponde ese caso concreto. En relación con esta potestad, que solo puede ejercerse cuando la ley es oscura o tiene algunas lagunas, el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé que, en casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de Estado para conocer de un asunto determinado, el presidente de la República resolverá por medio de la Secretaría de Gobernación a qué dependencia corresponde resolverlo. En el ámbito interno de cada órgano centralizado será el titular de lo mismo quien decida este tipo de dudas. ¿Cómo entender esto? Vamos a pensar que surge un tema y hay dos secretarías que sienten que deben atender el tema en cuestión. ¿Quién tiene que resolver? ¿A quién le corresponde? En el caso a nivel federal,
si hay dos secretarías que están diciendo que les corresponde atender un tema, vamos a pensar un tema que podría vincular a lo que sería la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría del Medio Ambiente. Vamos a hablar de que hay un derrame petrolero, en lo que sería un derrame de petróleo, perdón, en el mar, y por lo tanto se está viendo afectada la producción de camarón y la producción de tiburón y más especies en el mar por la contaminación, pero la Semarnat dice, bueno, pues es un tema de contaminación del mar, me corresponde a mí. Los otros van a decir, no, pues es un tema de contaminación, sí, pero también estás afectando a lo que va a ser el producto de los pescadores, por lo tanto me corresponde a mí. Entonces empiezan a haber dos secretarías, podrían ser hasta más, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, empiezan a decir, es que ese tema nos corresponde a nosotros atenderlo. Entonces tiene que haber una ley que establezca todo, ¿no? Pero si sigues buscando y no encuentras algo que determine que una u otra secretaría se haga cargo, eso es lo que llamamos que existen lagunas en la ley, es decir, como que falta ser más específicos. En estos casos, a nivel federal, quien toma la determinación de qué secretaría debe atender el caso concreto, puse como ejemplo esto, ¿no? Va a ser precisamente el presidente de la República, pero lo va a hacer a través de la Secretaría de Gobernación. Por eso muchos consideran que el secretario de Gobernación, en este caso es una secretaria, es el segundo al mando, ¿no? O sea, la segunda figura más fuerte solo después del presidente. Entonces, repito, cuando existe esta duda, este conflicto de competencias entre dos entes de la Administración Pública Federal, quien va a decidir es el presidente de la República, pero lo hace a través de la Secretaría de Gobernación. Ahora, si el conflicto está dentro de una secretaría, también puede ser a nivel estatal, entidades federativas. Si el conflicto está dentro de una secretaría, quien lo va a resolver es el titular, sería el secretario. Vamos a pensar que hay dos áreas, dos subsecretarías, que dicen es que eso me corresponde a mí. Bueno, entonces ahí al que le corresponde ya no es al presidente, al que le va a corresponder es al secretario. O hay un problema entre dos direcciones que dependen de una secretaría. Bueno, quien va a decidir a qué dirección le corresponde, que dependen de una subsecretaría. Quien va a decidir a qué dirección le corresponde es al subsecretario que los tiene bajo su mano. Entonces, el poder de resolver conflictos de competencia es precisamente cuando el superior decide a quién de los dos o tres que están en conflicto porque están aduciendo que les corresponde a ellos atender el tema, el superior decidirá a quién. Pero siempre y cuando no esté con claridad en la ley a quién le corresponde, es decir, que tengamos estas lagunas, ¿no?, dentro de lo que es el aspecto legal. Bueno, esos, digamos, son entonces los poderes que se tienen dentro de la que es una jerarquía administrativa: poder de decisión, poder de nombramiento, poder de mando, poder de revisión, poder de vigilancia, poder disciplinario y poder para resolver conflictos de competencia. Aclaro que en el poder disciplinario no se pueden violentar las garantías individuales. Por ahí hemos visto, tristemente hasta públicamente, que algún superior jerárquico llega hasta lastimar, es decir, a golpear a un inferior jerárquico, y obviamente eso no es parte del poder disciplinario. Ahí ya estás atentando precisamente contra los derechos de un ser humano y por supuesto de un trabajador, que no está permitido. Por eso aclaro, el término, la línea, el límite son precisamente el respeto a los derechos humanos. También de manera verbal, o sea, puede haber que puedes llamarle la atención a alguien, puedes regañarlo, pero no lo vas a insultar. Aunque no llegues al golpe, no puedes insultarlo. La ofensa es muy distinta, ¿no?, a una llamada de atención. Entonces, sí, quiero que distingamos muy bien esta parte, el límite de lo que son los derechos humanos, aún teniendo el poder disciplinario. Tiene que haber respeto precisamente a estos derechos, ¿no?, a los derechos que tenemos todos los seres humanos. Ahora, en la página 49 dice: órganos que integran la administración pública centralizada. Como hemos dicho, cuando nos referimos al concepto de centralización, esta se integra por los entes del Poder Ejecutivo que dependen directamente del jefe del gobierno. Pueden denominarse secretarías, ministerios, procuradurías, etc. El derecho mexicano actualmente usa las denominaciones secretarías y procuraduría. Bueno, olviden procuraduría. Estas son de las partes que tenemos que ir modificando. En la actualidad ya hablamos de fiscalía. Figuras que serán tratadas en el capítulo correspondiente. Entonces, órganos que integran la administración pública. ¿Cuáles van a ser? En el caso de nuestro país, y es lo que quiero que nos sentemos, se van a llamar secretarías. Ministerios generalmente se utilizan en los países con un régimen parlamentario. En el caso de nuestro país estamos hablando de secretarías.
uno de los trabajos que les voy a dejar en este parcial es que me investiguen cuántas y cuáles son las secretarías vigentes hoy en día en nuestro país. Y fiscalías, ¿no? Aquí habla de procuradurías, pero recuerden que a raíz de este sexenio cambió el nombre de la Procuraduría General de la República por Fiscalía General de la República, ¿no? Bueno, entonces, esos son los órganos que integran la administración pública. Quiero también aclarar algo. Ustedes van a encontrar mucho la palabra órgano y organismo acá. ¿Cuál va a ser la diferencia? El órgano es la parte de algo. El organismo tiene una vida independiente. Si nos vamos al tema de biología, nosotros como seres humanos tenemos órganos que podría ser el corazón, el hígado, los riñones, pero la vida propia no la tiene el corazón, el hígado, los riñones, sino el todo, el ser humano en sí. Sin embargo, el organismo tiene una vida por sí mismo. Dentro de nuestro cuerpo pueden haber organismos, por ejemplo, los parásitos, ¿no? Cuando hay parásitos buenos y hay parásitos malos, no todos son malos, pero al fin de cuentas tienen una vida propia, al grado de que pueden, y chequen, hay muchos videos y documentación sobre este caso, pueden quitar o extraer del cuerpo humano algún parásito, es decir, que vemos así como en forma como de lombrices, y sigue viviendo fuera del cuerpo del ser humano. Un riñón, un corazón, un hígado no siguen viviendo, o sea, al poquito tiempo dejan de tener vida. En cambio, estos organismos sí tienen vida. ¿A qué me refiero con esto? Hablando de la administración pública, los órganos son la parte de algo, de un todo. Las secretarías son órganos porque son parte precisamente del ejecutivo. Los organismos van a ser aquellos que tienen vida propia. En términos jurídicos serían aquellos que tienen personalidad jurídica propia, y ahí es donde entran las paraestatales que yo les comentaba: Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Son organismos porque tienen personalidad jurídica propia. Los órganos son los que no tienen personalidad jurídica propia porque son parte de un todo. En el caso de las secretarías, son parte de un todo. Sin embargo, quiero aclarar acá, la Fiscalía en la actualidad, a raíz de la reforma que se hizo para lo que es este sexenio, ya es un organismo porque tiene personalidad jurídica propia, es decir, ya no depende directamente del poder del presidente de la República. Entonces aclaro en este párrafo que cuando referimos a órganos son aquellos que son parte del todo, ¿no? Que serían las secretarías. En el caso de la Fiscalía, aunque aquí hay que corregir, quitar Procuraduría y poner Fiscalía, la Fiscalía hoy en día ya es un organismo porque tiene personalidad jurídica propia. Su número y composición, bueno, esto es lo que les quedará, ya les pondré para cuándo, pero va a variar. Cada presidente tiene diferentes secretarías en base a lo que él considera óptimo o que considera mejor en un tema de manejar la administración pública de un país. De tal suerte que han habido presidentes que tienen más o que tienen menos secretarías. Por ejemplo, le cambian el nombre también. Anteriormente hablamos de la SAGARP, hoy hablamos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Enrique Peña Nieto en el anterior sexenio creó una secretaría, que fue la Secretaría de Cultura. El actual presidente cambió el nombre y modificó algunas funciones de lo que anteriormente conocíamos como la Sedesol. Hoy es la Secretaría del Bienestar. Y así vamos a ir viendo que cada presidente le va dando su toque. Algunos crean secretarías, otros desaparecen algunas o fusionan otras en base a lo que consideran, pero eso va variando. Precisamente es el tema de la mutabilidad de derecho administrativo, va variando sexenio tras sexenio. Pocos casos se dan en que se mantengan sin movimiento, ¿no? Y la evolución de la administración pública. La administración es de todos los tiempos y de todas las sociedades. Ya hemos dicho que surge con los primeros fenómenos políticos. En este lugar solo diremos que la administración pública, coordinadora de recursos estatales para efectuar acciones de interés público, ha sufrido a través de los siglos una permanente evolución que ha tornado más amplia y compleja. La administración pública, por otro lado, siempre ha sido matizada por la orientación ideológica sustentada por los gobernantes y signada por los valores impuestos en cada época. Desde luego, la forma centralizada fue la única conocida durante milenios y es hasta fechas relativamente recientes en que, a la par de la complejidad de las actividades sociales, surgen las otras formas de organización administrativa. Evolución de la administración pública. ¿Qué implica esto? Conforme ha ido volviéndose más complejas las sociedades en base a los tiempos en que vivimos, de la administración centralizada se pasó a que tuviéramos una desconcentración. Después se hizo necesaria la descentralización, es decir, irle dando más libertad a estos órganos o organismos en la ejecución de sus tareas para que pues se rinda mejor cuentas hacia los ciudadanos. Pero también viene otra parte. La evolución de la administración pública también se da en base a las ideologías de los gobiernos en turno, ¿no? Si tenemos un gobierno de tinte
de derecha, por así decirlo, bueno, vamos a ver que se privilegia un poco dentro de las secretarías el tema empresarial. Si tenemos un gobierno de tinte social, pues entonces vamos a ver cómo se fortalece la parte estatal y se van acaparando cada vez más acciones que maneja el gobierno. En el caso contrario de lo que sería un gobierno de derecha, de partidos de derecha, se privilegia un poco más a que la iniciativa privada vaya tomando diferentes aspectos que antes tenía el gobierno. Entonces se van creando secretarías o se desaparecen secretarías o se ponen o no funciones. Por ejemplo, en el anterior gobierno aquí en el estado de Chiapas, que encabezó Manuel Velasco, él es una persona que practica lo que es la carrera, ¿no? O sea, es el deporte de correr. Y puso o implementó una secretaría, la Secretaría del Deporte y la Juventud, porque precisamente él era el gobernador más joven del país, tenía creo que 31 años, casi 32 cuando toma posición, es una persona muy joven, practicaba este deporte, entonces él intenta fomentar el deporte en Chiapas a través de esta secretaría, pero se dio también que le dio otras funciones que antes tenía, por ejemplo, la Secretaría de Educación. Si se iban a tramitar becas era a través de la Secretaría de la Juventud y el Deporte, es decir, ya cosas que sonaban que debía tener nada más otra secretaría, se las dieron a la Secretaría de la Juventud y el Deporte. ¿Por qué? Porque la muestra o lo que él buscaba era que el joven chiapaneco se identificara con el tema deportivo, que era algo, o era una de sus aficiones también el deporte. Recuerden que en la época de Manuel Velasco aquí a Tapachula es cuando viene el equipo de Cafetaleros, y se veía, el gobernador asistía a los partidos, era muy asiduo a los partidos de los cafetaleros. Entonces vamos viendo cómo también la identidad del gobernante se refleja en la forma de gobernar, se refleja en el número de secretarías, en el nombre de las secretarías, en las acciones de las secretarías, en base a lo que el gobernante en turno cree que es lo correcto para el territorio que le toca gobernar, ¿no? Y obviamente para la población. Bueno, entonces aquí damos conclusión a lo que es la unidad 4. Ya saben, cualquier duda me la hacen llegar a través del chat y con gusto vamos contestando. Lo que vendrá a continuación ya es el análisis más a fondo de lo que es precisamente la forma administrativa que nosotros, la forma de organización administrativa que nosotros llamamos centralización, pero ya entrando más a detalle. Que tengan muy buen día.